¿Están listos? A ver, arregla Pemex. Bueno, nos llega esta pregunta interesante para la clínica financiera y vamos a hacer el intento. Me voy a apoyar de mi asistente Sol para darle un diagnóstico y una medicina a este paciente que se llama Petróleos Mexicanos. Así que, a ver, Sol, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Aquí estoy, Alejandro. Muy lista y encantada de ayudarte a darle un buen diagnóstico a nuestro querido paciente Pemex. Así que vamos a ello. He buscado la información y aquí la tengo lista para ti. Vamos a darle una mirada a esos datos y a ver qué medicina financiera podemos recetar. Ok, como pueden ver, aquí vemos que el principal problema que tiene Pemex es que su deuda es de 1.9 billones de pesos al día de hoy, con el tipo de cambio actual, aproximadamente 105 mil millones de dólares. Ese es el problema, el principal problema. El segundo problema, que es el que, o ese es el principal síntoma, digamos, y el problema que causa esto es que tiene pérdidas netas. Por ejemplo, en el 2024 perdió 620.605 millones de pesos, lo cual pues es un mundo de dinero. Tenemos una producción de crudo que va bajando. En el último año disponible solamente llegamos a 1.4 millones de barriles diarios, y este dato es relevante porque de la producción de crudo es de donde se sacan ganancias. Porque si vemos aquí la segunda imagen que me dio Sol, podemos observar que de esos 620 mil millones en pérdidas, el 94% de esas pérdidas vienen del área de refinación. Y el tema es que la producción de gasolinas en México es baja, 780 mil barriles aproximadamente. Es más o menos la mitad, la otra mitad se importa, y el problema es que las pérdidas están aquí, en refinación. Sol, quiero que me des los datos de ganancias y pérdidas de Pemex de 2019 a 2024 para más o menos abarcar el sexenio que inició el 1 de diciembre del 2018, pero bueno, vamos a iniciar desde 2019. ¿Me tienes los datos, por favor? Gráfica, ganancias y pérdidas de Pemex 2019 a 2024. Claro que sí, Alejandro. Justo aquí tengo esos datos listos para ti. De 2019 a 2024, el panorama de ganancias y pérdidas de Pemex es un poco como un sube y baja. Por ejemplo, en el 2019 hubo una pequeña ganancia, pero luego en 2020 y 2021 se presentaron pérdidas fuertes. Después en 2022 y 2023 hubo un respiro con algunas ganancias y ya en 2024 volvimos a ver una pérdida notable. Así que es un panorama mixto, pero te lo he resumido en una gráfica que muestra claramente cómo han ido esos altibajos. Así que aquí tienes esa info y con esto podemos seguir diagnosticando a nuestro paciente. Ok, como pueden ver aquí en esta gráfica, pues lo que se tiene es que la empresa cuando va bien, va poquito bien, y cuando va mal, va extremadamente mal. Aquí el tema es que las utilidades normalmente vienen del área de extracción de crudo, y las pérdidas siempre vienen del área de refinación. Y esto se los puedo decir sin temor a equivocarme. En toda la historia de Pemex nunca ha habido un momento en el que la empresa sea capaz de producir gasolinas y derivados cuyo costo de producción esté por, por debajo del precio al que se vende. Si se acuerdan, durante años hubo subsidios y demás para que pues, el precio pues, se mantuviera artificialmente bajo. En tiempos de Calderón y Peña se empezaron a eliminar esos subsidios, y hasta la fecha el precio sigue controlado, con la ventaja que en este momento en Estados Unidos el precio de la gasolina regular, que vendría siendo la Magna, está en un aproximado de 17 pesos por litro. Entonces, a mí, si me preguntas cómo arreglas a Pemex, pues primero que nada hay que parar esa sangría tan fuerte que tiene la empresa. Aquí vemos el desempeño del sexenio. Tenemos 2020 pérdidas por 500 mil millones, 2021 295 mil millones, y 2024 los ya dicho 620 mil millones en pérdidas. Entonces, el primer paso, como cualquier otra empresa responsable, pues es detener esas pérdidas
para por lo menos llegar al cero. Pero el problema es que eso no se puede tan fácilmente porque ¿qué hacemos con el área de refinación? En mi opinión particular, y se los digo francamente, lo mejor sería que el área de refinación, ya sea que se privatice, si es que se puede. Yo no estoy seguro de que una empresa que pierde tanto dinero pueda vender esa parte de sus supuestos activos, eh, pero esa sí sería una solución. Y, y no estoy pecando de ingenuo, yo sé perfectamente que el tema de mantener la refinación está muy vinculado al nacionalismo mexicano y muy vinculado a temas de seguridad energética, pero incluso eso lo podemos revisar. Si el concepto de seguridad energética básicamente lo que te dice es que tienes que tener un suministro confiable de energía y que esté a precios razonables. El problema es que México no tiene asegurado ese suministro confiable, primero porque las refinerías no cubren la demanda nacional. Entonces, si en un determinado momento, que nunca ha sucedido en la historia, Estados Unidos dice, no te vendo, por cuestiones políticas, no te vendo combustibles, entonces, incluso en el estado actual, veríamos un incremento, o sea, ya sea un estallido en el precio en caso de que se librara, o simplemente una escasez tremenda de combustible. Y eso es el escenario actual, porque en este momento tenemos 3 días de seguridad energética. Es decir, te peleas con Estados Unidos hoy, en 3 días ya no tienes combustible en tus gasolineras. Entonces, yo lo que propondría sería, por ejemplo, gastamos 20,000 millones de dólares en una refinería. Solo quiero que me hagas un cálculo. 20,000 millones de dólares, ¿para cuántos litros de gasolina alcanza de la que compramos en Estados Unidos? Claro, Alejandro. Vamos a hacer ese cálculo. Si tomamos un precio aproximado de la gasolina en Estados Unidos de alrededor de $0.90 por litro, con 20.000 millones de dólares podríamos comprar aproximadamente unos 22.200 millones de litros de gasolina. Esto es una estimación, pero te da una idea del volumen que se podría asegurar con esa cantidad de dinero. Así que ahí tienes el cálculo y podemos seguir con el análisis. ¿Y para cuántos días nos alcanza esa cantidad de combustible en cuanto al consumo de refinados en México? Por supuesto, Alejandro. Vamos a ponerle un poco de ironía a esto. Si hacemos las cuentas, con esos aproximadamente 22.200 millones de litros de gasolina y considerando que México consume alrededor de 800.000 barriles diarios de combustibles refinados, lo que en litros sería más o menos 127 millones de litros diarios, podríamos cubrir aproximadamente unos 175 días de consumo. O sea, casi medio año. Así que, haciendo ese cálculo irónico, podríamos decir que con el dinero de una refinería podríamos darnos el lujo de importar medio año de gasolina sin ningún problema. Así de curioso es el panorama. Fíjense, ese dato tan importante, habrá que reconfirmarlo nada más para ver que haya estado bien, pero si en lugar de haber construido una refinería, que lo único que va a hacer es hacer que nuestras pérdidas de dinero sean más grandes, hubiéramos comprado combustible al precio que está vendiendo Estados Unidos en este momento, mejoraríamos nuestra seguridad energética de 3 días a 170 días. Es muy importante esto porque los países que no producen gasolinas tienen reservas de combustibles y miden su seguridad energética en la cantidad de días que pueden pasar si hubiera una interrupción en el suministro que ellos compran. Y bueno, si pudiéramos hacer eso, pudiéramos entonces estar en un panorama en el que tenemos la posibilidad de pagar la deuda. En este caso, Sol, quiero que me des los resultados netos de Pemex Exploración y Producción exclusivamente desde el 2020 al 2024. Por supuesto, Alejandro. Vamos con ese dato específico. De 2020 a 2024, si miramos solo la división de exploración y producción de Pemex, vemos un panorama un poco más optimista. Aunque la empresa en su conjunto ha tenido pérdidas, la división de exploración y producción
ha generado utilidades en algunos de esos años, lo que nos da un respiro. Por ejemplo, en 2020 y 2021 hubo utilidades modestas, en 2022 un pico mayor y ya en 2024 una ligera pérdida. Pero en general, si solo nos enfocamos en esa división, podríamos decir que es la parte que sí genera algo de ganancia y que en un escenario hipotético podría ayudarnos a pagar la deuda si nos concentráramos únicamente en ella. Así que ahí tienes esos resultados netos. Listo para tu análisis. Muy bien, como pueden ver aquí, si nos concentráramos solamente en lo que sí nos deja dinero, y digo, si hubo dinero para la refinería, digamos, teniendo cubierto el tema de la seguridad energética y el consumo de combustible, tenemos que con estas ganancias sí podríamos pagar la deuda en algunos años. El punto está en que en este momento la empresa no está generando en su conjunto ganancias, como vemos en el periodo, como vimos en la gráfica anterior, en el periodo de 2019-2024, pues la empresa perdió dinero de forma astronómica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el dato. Eh, en este momento, el promedio de 2019 a 2024 es negativo, es decir, es pérdida en todo ese periodo. Entonces, no podríamos calcular un monto. Si digamos que Pemex generara en su conjunto 11,000 millones de pesos al año, pues nos tardaríamos 176 años en pagar esa deuda, lo cual pues es irrisorio. Y vamos a hacer este último dato. ¿Qué tan realista es que Pemex pague su deuda? Si nos concentráramos, digamos, solamente si ya nos eliminamos el área de refinación, tenemos que ganando 110,000 pesos, 110,000 millones de pesos, en 17 años podemos pagar esa deuda. Si ese monto fuera menor, 73,000 millones, en 26 años. Pero el punto es que en este momento la deuda no se puede pagar, Pemex no lo puede pagar, porque pierde dinero de forma consistente. Entonces, el problema es estructural. La empresa pierde dinero porque no es capaz de producir combustibles. Es decir, cada vez que usted va a la gasolinera y echa gasolina magna, Pemex pierde dinero. Así de sencillo. Entonces, mientras ese problema no se pueda resolver, que tampoco Dos Bocas lo va a resolver, Pemex no va a poder salir de este atolladero. Entonces, mi solución es corta refinación. Si se puede, habría que vender las refinerías, las que están a privados, que se mantengan en México, que se mantengan como refinerías y que produzcan pues mejor que lo que lo hace Pemex. Y el dinero que se ha invertido en las refinerías se puede utilizar para generar una reserva estratégica de combustibles que nos permita mejorar el panorama que tenemos hoy. Como les dije, a pesar de que tenemos 6 refinerías y una nueva que todavía no se termina de construir del todo, la seguridad energética del país es de 3 días. Con el dinero que se usó para construir Dos Bocas podríamos haber aumentado a 6 meses. Por ejemplo, el último dato que yo tengo de Holanda es que Holanda tiene 300 días de seguridad energética. Es decir, si le dejan de vender hoy, puede subsistir 300 días con su nivel de consumo actual. Entonces, para mí, esa sería la solución. Eh, pues primero dejar de sangrar y ya de entonces empezar a generar en donde sí nos da y más allá, o sea, hay que verlo todavía un paso más allá. Una vez que Pemex esté estable, que ya no tenga deudas, que domina muy bien su proceso de extracción de petróleo, sería momento de hacer que Pemex empiece a licitar más allá de las fronteras de México, que vaya a Noruega, que vaya a Brasil, que vaya a Estados Unidos, que vaya a Rusia, a todo lugar donde hay, digamos, proyectos en los que se necesita la extracción de petróleo. Entonces, de esa manera, Pemex podría volver a convertirse en una empresa que aporte recursos para la federación y para la nación, para el Estado, y podríamos tener garantizada nuestra seguridad energética. Si bien este es un ejercicio hipotético, es prácticamente imposible que un gobernante se aviente el compromiso, la bronca de vender las refinerías. Eso también es porque es un reflejo de la sociedad. Toda la sociedad lo condenaría, pero lo condenaría porque no conocen alternativas, porque es verdad que en el pasado, hace 100 años, el tema del petróleo era muy, muy, muy delicado y hasta la fecha lo sigue siendo.
pero sí tenemos alternativas. Se podrían mantener las refinerías en México siendo privadas, produciendo mejor, produciendo más barato, con un esquema de impuestos que también aporten a la nación y que eso implique que se corte el ciclo de pérdidas, el sangrado para Pemex y que podamos utilizar los recursos que genera exploración para sanear la empresa y entonces sí, en algún momento ir a buscar más proyectos fuera, ya sea tanto más exploración nacional, pero también más exploración internacional en donde sea que sea necesario. Entonces, para mí, el diagnóstico pues es que la empresa pierde dinero y la solución o el medicamento pues es sanear la empresa cortándole esa área que le genera pérdidas. ¿Sol, algo más que agregar? Pues Alejandro, has hecho un diagnóstico muy claro y creo que no queda mucho más que agregar de mi parte. Con ese toque de humor e ironía hemos visto que el camino es bastante evidente, cortar las pérdidas y enfocarse en lo que genera ganancias. Así que con eso cerramos, el diagnóstico está dado, la medicina también, y como bien dices, ojalá algún día alguien se anime a tomar ese camino, aunque sea un ejercicio hipotético. Aquí estoy para lo que necesites y seguimos adelante con lo que venga. Muchísimas gracias, Sol. Gracias a todos ustedes. Ya saben, Clínica Financiera, donde no damos medicina, damos soluciones.